Mira, antes de eso, déjame comentarte que te acabo de hablar de toda esta figura, de cómo se ha implementado hasta el momento, de la reforma de 2003 hasta el proceso electoral del 2021, por lo menos, por lo menos 2 diputados deben integrar la legislatura del Estado, 2 diputados migrantes, y la forma en que establecía la ley desde el 2003 hasta lo implementado en 2021 era que cada partido político tenía la obligación de registrar una fórmula de diputado o diputado migrante en el último lugar, en el lugar 12 de la lista de diputaciones de representación proporcional. Y este candidato en el lugar número 12, de acuerdo a lo que establece la norma para que pudieran acceder a la legislatura, dice que los 2 partidos políticos que tengan el mayor número de votación, estas figuras de diputación migrante son las que accederían al cargo. Si uno de los primero y segundo lugar tiene acceso a 2 diputaciones de representación proporcional, bueno, pues el primero que entra es el número de la lista y el segundo es el diputado migrante. Y así sucesivamente, si tiene derecho a 3, el primero que entra y el segundo son el número 1 y 2 de la lista y el tercero es el diputado migrante. Eso es lo que aplicaba hasta el proceso electoral anterior. En la asignación de representación proporcional que el Consejo General de aquí del IES determinó, fue la forma en que se determinaron estas 2 diputaciones migrantes. Sin embargo, te comento que en el 2020 hubo otra reforma constitucional y legal. Esta reforma evidentemente se derivó de la reforma que hubo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que trajo como consecuencia que en el Estado se hicieran diversas reformas para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y entre ello se determinó que ahora cada partido político deberá registrar a las últimas 2 fórmulas de diputaciones, de candidaturas a diputaciones migrantes, y toda vez que dentro de las obligaciones legales y reglamentarias de aquí de la entidad, la lista de representación proporcional debe ir de manera paritaria y alternada, es decir, los últimos 2 lugares de la lista de representación proporcional o deberán ser mujer-hombre, o mujer y hombre, o hombre y mujer, en los 2 últimos lugares. ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? Que, como ya lo dije, para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la asignación ahora se va a realizar igual con los 2 partidos que obtengan el mayor número de votación, y si por alguna circunstancia uno de los partidos políticos se lleva el triunfo en los 18 distritos de mayoría relativa, entonces los partidos que acceden a la diputación migrante serían la primera y segunda minoría, es decir, segundo y tercer lugar. Bueno, entonces, pero ahora, con esos 2 registros, para hacer la asignación de representación proporcional, se deberá hacer de acuerdo a la asignación del último género. Es decir, si un partido político, por ejemplo, tiene acceso a 3 diputaciones de representación proporcional y su lista empieza por mujer, evidentemente termina por hombre. Entonces, si su número 1 es mujer, su número 2 es hombre, y el tercero debe ser el migrante. Si el migrante es hombre, bueno, pues por eso se registró hombre y mujer, para que la que suba sea mujer y que continúe esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esa reforma se llevó a cabo en el año 2020 y será aplicable a partir del próximo proceso electoral de 2024. Es como se hará esa asignación. Obviamente que nosotros haremos lo correspondiente para que eso se respete y para que la legislatura del Estado esté compuesta por el 50% de mujeres y por el 50% de hombres. Si no es que de acuerdo a los resultados son más mujeres que hombres, así deberá quedar, ¿sí? Entonces eso debemos de garantizarlo nosotros. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, pues principalmente esto, legislar. Yo comenté en mi conclusión en la ciudad de Guanajuato que no podía yo creer que, empezando por Guanajuato, que en algún momento fue el estado número 1 en migración, no Zacatecas, sino han estado por ahí Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, ahora se suma Jalisco también como de los más expulsores de mano de obra, pero Guanajuato llegó a estar en primer lugar. Y yo decía, que Zacatecas desde el 2003 tenga en la integración de la legislatura 2 diputaciones migrantes, y que en Guanajuato, a estas alturas y en otras entidades, tengan que tratar de que en la legislatura se integre con algún diputado migrante,
mediante acciones afirmativas, pues no lo podía yo creer, porque ya las acciones afirmativas, como le dije, son temporales, no le dan certeza a la ciudadanía migrante de que cada proceso electoral dentro de la asignación de representación proporcional, o ya sea por mayoría relativa como sea, pero que puedan ellos acceder a los cargos de diputaciones o a los cargos de ayuntamientos en su caso. Entonces, aquí lo importante es que los órganos electorales tengan reuniones con las legislaturas correspondientes y no solamente los órganos electorales, sino que las organizaciones de migrantes, como lo han estado haciendo aquí en Zacatecas, hemos recibido visitas de algunas organizaciones migrantes para ver qué más se puede implementar con esta figura. Entonces, tiene que haber ese consenso en cada una de las entidades que son que característicamente expulsan mano de obra, deben de llegar y de generar compromisos para que esta figura de la Diputación Migrante sea una obligación para la integración de las legislaturas en estos estados y no una posibilidad, porque así como están registrados con listas preferenciales, es decir, en el cuarto lugar en el caso de Guanajuato, hasta el cuarto lugar en el caso de Guanajuato o hasta el sexto lugar en el caso de Michoacán, de Nayarit, perdón, pues son posibilidades únicamente, ¿sí? En el caso de Ciudad de México, pues sí accede uno nada más. Pero en estas otras dos entidades y en las otras, pues son posibilidades nada más. Y como te lo dije desde hace un momento, posibilidades temporales incluso, ni siquiera posibilidades permanentes, porque son mediante acciones afirmativas y las acciones afirmativas, lo ha determinado la Sala Superior, son únicamente temporales, no son permanentes. Entonces, hace falta esto, legislar en la materia y que sea ya una realidad en todas las entidades de acuerdo a su migración que tengan. Compartir que dentro de esta materia y otras más como la equidad o paridad de género, en caso de candidaturas jóvenes, es decir, en cuanto a este tipo de grupos vulnerables o grupos que son en gran número en la entidad zacatecana, Zacatecas ha sido pionero y parteaguas en la legislación electoral, en donde podemos ver desde hace mucho como una realidad las candidaturas o las diputaciones migrantes, las candidaturas jóvenes, el 50% en registro de candidaturas de hombres y mujeres. En la integración de la legislatura también lo hemos integrado con 50-50 en los últimos 3 procesos electorales. Hemos emitido acciones afirmativas también de mucha importancia con las mujeres, es decir, en el proceso electoral anterior por primera vez emitimos una acción afirmativa muy importante en los ayuntamientos, en donde los partidos políticos tenían la obligación de que su lista de regidores de representación proporcional tenía que empezar por mujer, es decir, cuando un partido político únicamente tenía derecho a una regiduría de representación proporcional tendría que ser a fuerza mujer, si tenía derecho a 3, pues eran 2 mujeres y un hombre. Entonces, eso generó que en la actualidad ningún ayuntamiento tiene más del 50% de un género, es decir, en lo menos, que son algunos 12 ayuntamientos, están compuestos por el 50% de hombres y 50% de mujeres, pero en la gran mayoría hay todavía mucho más mujeres que hombres en la integración de los ayuntamientos. Entonces, Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es decir, Zacatecas a nivel legislatura y del órgano electoral, pues siempre hemos sido parteaguas o pioneros en la implementación de acciones afirmativas o de normas en favor de los grupos vulnerables.